es Janina Ortiz Quesada y hoy vamos a conversar sobre la utilización de indicadores para contratación de mantenimiento de puentes. Vamos a revisar algunos contenidos como la importancia de los puentes, de los indicadores, lo que es la gestión de activos, la evaluación integral de puentes, el uso de estos indicadores y vamos a ver un ejemplo. En primer lugar, recordemos la importancia que tiene un puente dentro de una red vial. En primer lugar, los puentes controlan la capacidad del sistema. Esto quiere decir que si yo tengo restricciones geométricas o restricciones de peso, la red vial se va a ver afectada por ese puente. Es el costo más alto por kilómetro del sistema si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el costo de 1 kilómetro de pavimento. Si el puente falla, el sistema falla. O sea, si en una carretera nosotros tenemos un hueco, podemos seguir utilizando esa carretera. Sin embargo, si tenemos una falla en un puente, pues ese sistema se va a ver inhabilitado. Entonces, por eso es muy importante que le demos ese valor a los puentes dentro de una red vial. Vamos a ver el ciclo de vida de la infraestructura de puentes. Por un lado, tenemos la parte inicial, que es la planeación, la construcción del puente, pero en esta otra parte, cuando ya llegamos a la operación, se nos olvida. O sea, simple y sencillamente nos olvidamos que el puente requiere de ciertas actividades para poder mantenerlo a lo largo de su vida útil. Estamos hablando de actividades como mantenimiento rutinario y mantenimiento correctivo. Y posteriormente, cuando ya finalizamos esa vida útil, en algunos casos tenemos la demolición de las estructuras. Pero esta parte de mantenimiento es a veces a lo que menos importancia le damos nosotros. Cuando hablamos de indicadores, en el tema de puentes, podemos estar hablando de indicadores que nos hablan de la salud de cada una de estas estructuras. Los indicadores son un componente esencial para cualquier sistema de administración de puentes, ya que son herramientas que nos permiten comunicarnos con los administradores, con los legisladores y con los usuarios de los puentes, sobre aspectos como la seguridad, la vulnerabilidad estructural ante diferentes desastres, la geometría y un tema que está poniéndose en un nivel alto de importancia, que es la resiliencia que tengan esas estructuras. La información que deben mostrar estos indicadores depende mucho de los objetivos que se hayan planteado los responsables de los puentes. Por ejemplo, los indicadores de condición o de salud de los puentes son utilizados como una medida del desempeño y se utiliza para la conservación de puentes y para priorizar el mantenimiento o el reemplazo de estos puentes. Esto con base en un inventario existente, el cual debe ser un inventario actualizado. Cuando vemos los sistemas de información gerencial, dependiendo de cuál es el nivel o la persona que va a tomar esta información, así deberíamos nosotros mostrársela. Por ejemplo, a nivel de gerencias, pues básicamente ellos van a estar a cargo de planeación de políticas y de toma de decisiones. La información debe ser muchísimo más general y preferiblemente agrupada. Cuando hablamos del personal especialista, ¿verdad? Esta es una información que la van a utilizar para una planeación táctica y para la toma de decisiones. Luego vamos a tener diferentes niveles de la administración, donde la información que se requiere es más operacional para la toma de decisiones y para el control. Y tenemos el personal de oficina, que en nuestro caso de puentes también tiene que ver mucho con personal de campo, que es ese procesamiento que vamos a hacer de cada uno de las acciones que nosotros hagamos sobre las estructuras. Viene aquí una definición muy importante, ¿verdad? Que es la parte de gestión de activos. En la gestión de activos es un proceso estratégico y sistemático de operación, mantenimiento y mejora de los activos físicos, con un enfoque ingenieril, obviamente, y económico, basado en información de calidad para poder identificar una secuencia estructurada de mantenimiento, acciones de conservación,
reparación, rehabilitación y reemplazo, que lograrán y mantendrán un estado satisfactorio de las estructuras durante el ciclo de vida de los activos a un costo mínimo posible. Esto es muy importante, porque si yo tengo los puentes dentro de mis activos viales y yo no tengo ese enfoque, no sé qué es lo que hay que hacer, no identifico actividades de conservación que son necesarias para ellos, probablemente el costo de esa conservación va a ser mucho más alto. De ahí la importancia de que nosotros pensemos en los activos y trabajemos para evitar que estos activos salgan de ese estado satisfactorio y tengamos que hacer intervenciones muchísimo más costosas a lo largo de su vida útil. Aquí tenemos un gráfico. En este gráfico, que viene dentro de las recomendaciones de la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, tenemos la gestión de activos, donde podemos encontrar diferentes actividades. Dentro de ellas, la conservación, muy enfocada en el mantenimiento, la rehabilitación de las estructuras o el reemplazo. O sea, yo tengo un puente y podría tomar alguna de estas decisiones. En la parte de mantenimiento también nos vamos a encontrar con dos grandes áreas. El mantenimiento cíclico, que en nuestro país le llamamos mantenimiento rutinario, que es ese mantenimiento que independientemente del estado de la estructura tengo que hacer. Hablamos de aspectos como limpieza de un puente, como eliminación de basura, actividades como impermeabilización de la losa cada cierto tiempo. Y tenemos el mantenimiento basado en la condición, que es básicamente cuando identificamos algún daño en el puente y ese daño puede ser reparado. Entonces nos enfocamos en los informes de evaluación y con base en eso hacemos las reparaciones en ese puente. Es lo que llamamos también mantenimiento correctivo en muchas ocasiones. La administración de puentes utilizando modelos de desempeño. Es interesante, ¿verdad? Nosotros a nivel país estamos iniciando en otro tipo, explorar otro tipo de contrataciones para lo que es la conservación de pavimentos, por ejemplo. Pero resulta que en el tema de puentes también, ¿verdad? Yo puedo utilizar esos modelos de desempeño, que son una herramienta de gestión de activos, que nos ayuda a cuantificar o calificar el desempeño de un puente dentro de una red, ¿verdad? Dentro de una ruta. Las técnicas de modelación incluyen el uso de indicadores y la predicción del deterioro. Estos indicadores con frecuencia se integran en diferentes herramientas de software para la gestión de puentes. Pero de aquí lo más importante es que ya hablamos del uso de indicadores de desempeño para poder evaluar esas estructuras de puentes y poder empezar a tomar decisiones, que ese es el cambio que deberíamos nosotros de iniciar a nivel país, a nivel internacional. Hay algunos ejemplos, pero es interesante de cómo vamos a empezar a identificar esos puntos de control, llamados indicadores, que voy a tener para poder darle la conservación adecuada a los puentes. Todo se basa en una metodología de evaluación, ¿verdad? No vamos a entrar nosotros en esta parte de definir toda esa metodología, pero sí tener clara por lo menos cuál es la secuencia de esa metodología. Una metodología integrada para la evaluación de puentes tiene dos actividades principales, que es el inventario y la evaluación visual de datos, los cuales son obligatorios y todo sistema de administración de puentes tiene que tener esta información actualizada. Posteriormente podemos tener algunas otras actividades como inspecciones detalladas, determinación de capacidad de carga, monitoreo, para poder llegar a tener un índice, si quisiéramos, de confiabilidad de la estructura. El uso de indicadores para la gestión de un proyecto es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a homogeneizar criterios, nos ayuda a dar seguimiento al avance, a priorizar y verificar el cumplimiento de metas y objetivos. Los indicadores se calculan en cada una de las etapas propuestas en la metodología de evaluación.
Algunas se calculan con base en datos de campo, otros con base en monitoreo electrónico, otros con base en cálculos matemáticos y otros toman información ya existente. El objetivo al final es comparar con un parámetro a lograr y priorizar la intervención de las estructuras entre sí. Entonces nosotros podríamos tener muchos indicadores a desarrollar, de inventario, de condición estructural, de monitoreo, indicadores ambientales. Como vamos a estar enfocados en lo que es el uso de los indicadores para el mantenimiento, le vamos a dar mucho énfasis en esta presentación a los indicadores de condición estructural. Estos son los que nos van a dar la llave o las herramientas para poder gestionar adecuadamente ese mantenimiento. Un indicador, este es un ejemplo, ¿verdad? Un indicador debe tener ciertos componentes, ¿verdad? Desde un código, una descripción, una forma de cálculo. ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Cada cuánto se recomienda generar este indicador? ¿Cuál es la fuente de información? ¿Quién va a ser el responsable de actualizarlo? Y también, ¿cómo lo voy a representar, verdad? ¿Cuál es el valor que yo quisiera conseguir y cuál podría ser un rango aceptable para ese indicador? Este es un ejemplo de un índice de condición estructural de un puente propuesto por nosotros en el TEC, donde tenemos 4 grandes rangos al final para poder calificar esa condición en satisfactoria, aceptable, insatisfactoria o deficiente. En indicadores de inventario, podríamos tener más datos como estadísticos que pueden ser representados gráficamente, como lo vemos en esta figura, donde podemos tener cantidad de estructuras por ubicación, por zona, por tipo de ruta, por longitud, por material, por tipo de estructura. Y podemos ver la cantidad de estructuras evaluadas en un lapso de tiempo. ¿Para qué nos serviría esto en un plan de mantenimiento? Bueno, podemos agrupar contrataciones, por ejemplo, por zonas, por características de esas estructuras, que al final nos puedan facilitar a nosotros encontrar al contratista ideal para poder hacer esas intervenciones, y también los costos podrían disminuir porque los estoy agrupando de acuerdo a las condiciones de esas estructuras y a las condiciones que pueda tener el mercado. En la evaluación de daños, aquí vemos varios ejemplos, ¿verdad? Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es identificar los daños más relevantes en un puente, dependiendo de las metodologías que utilicemos. Por ejemplo, en Costa Rica, el Manual de Inspección de Puentes, publicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y donde evalúan alrededor de unos 83 daños. Ahí vemos un ejemplo de las tablas que se pueden extraer de esas evaluaciones visuales, y básicamente lo que nos van a hacer es calificar a las estructuras, a los elementos, perdón, de las estructuras, donde 1 va a ser un nivel satisfactorio, no hay daños, y 5 va a ser un nivel deficiente, ¿verdad? Donde encontramos ya daños importantes y que pueden comprometer a esa estructura. Con esto nosotros podríamos calcular lo que es un índice de condición estructural, que podríamos hacerlo en 3 subgrupos: para los accesorios de los puentes, para la superestructura o para la subestructura. Aquí podríamos evaluar en accesorios, pavimentos, barandas, juntas de expansión, en superestructura losas, vigas o sistema principal del puente, que podría ser en concreto, podría ser en acero, y en la parte de subestructura, apoyos, lo que son los bastiones y lo que son las pilas cuando estas existan. Aquí podríamos ver también que nosotros podemos tomar esa información y podemos utilizar un sistema de gestión. Este es por ejemplo, un ejemplo que nosotros realizamos en Power BI. Básicamente tomamos esa base de datos de puentes y podemos generar algunas herramientas de visualización. Aquí podemos ver, por ejemplo, la condición de la viga principal de acero en 339 puentes, ¿verdad? Que tienen vigas de acero, y podemos ver dónde se enfoca el principal daño, que lo vemos que es corrosión y oxidación.
Eso también nos orienta hacia las actividades de mantenimiento que nosotros deberíamos impulsar en este tipo de puentes. También, no tanto para el mantenimiento propiamente del puente, pero sí para considerar intervenciones que nosotros tenemos que hacer a lo largo de una ruta, hay otras variables. El puente no está solo. El puente tiene un entorno que es importante analizar. En nuestro país hay algunos elementos que son muy importantes, como la parte sísmica y la parte hidrometeorológica, por ejemplo. Tenemos información que nosotros podemos extraer. Por ejemplo, tenemos los mapas de amenazas y peligros naturales de la Comisión Nacional de Emergencias y tenemos los lineamientos para diseño sismo resistente de puentes, donde podríamos encontrar alguna información de fácil acceso para poder empezar a identificar algún riesgo que pueda tener esa estructura. Finalmente, podemos tener un enfoque integral donde yo puedo determinar un índice de salud estructural para los puentes, que lo he denominado BHI por sus siglas en inglés, donde tengo todo un componente estructural, puedo tener todo un componente sísmico y un componente hidrometeorológico, donde aquí podría evaluar algunas cosas. Algo importante en esta parte es que las evaluaciones puedan ser rápidas, en el sentido de que yo pueda, con la información existente, tomar decisiones en un plazo corto. ¿En qué sentido? En que no tenga que hacer muchos cálculos para poder llegar a determinar un índice que me va a dar una guía de cómo puedo intervenir. Cuando ya yo estoy haciendo un diseño de una nueva estructura o una rehabilitación, es diferente. Y acá, si nosotros a esto le agregamos la importancia socioeconómica, entonces podría ayudarnos en todo el tema de priorización cuando yo tengo una cantidad de puentes en una red y que tengo que priorizarlos. Vamos a ver un ejemplo, un pequeño ejemplo, cómo podría gestionar con base en estas herramientas un plan de mantenimiento. Tenemos un ejemplo, es un puente perteneciente a una municipalidad. Lo vamos a denominar el MGU 001. Este puente se ubica en el distrito de Toboso, en el cantón del Guarco, en la provincia de Cartago. Posee una estructura tipo viga simple, de concreto preesforzado y 2 bastiones. Aquí podemos ver la fotografía del puente, ¿verdad? Y algunos puntos importantes para Vemos acá algunas fotografías, ¿verdad? Ahí podemos ver los elementos principales, las vigas, tenemos unas fotografías del cauce, ¿verdad? Que eso también es importante para ver algunos otros elementos. Y aquí podemos ver algunas fotografías de daños, ¿verdad? Que tenemos sobre ese puente. Ahí podemos ver juntas obstruidas, por ejemplo. Podemos ver eflorescencia en la losa. Podemos ver descascaramiento. Hay una exposición en algún punto del refuerzo principal. Hay filtración de agua. Hay nidos de piedra, que este es un daño más constructivo, ¿verdad? No un deterioro por el uso del puente, pero podemos identificar estos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o qué podemos hacer con esto y cuál es la propuesta? Bueno, ese inventario que yo hago de las estructuras con la metodología que defina me va a llevar a una evaluación visual de daños en primera instancia. Esa evaluación visual de daños me puede ayudar a calcular algunos índices de condición de la parte estructural del puente. Esos índices de condición nosotros podríamos definirlo en 4 niveles. Una condición satisfactoria, aceptable, insatisfactoria o deficiente. En nuestro caso, una condición satisfactoria está entre una evaluación entre 1 y 2, aceptable entre 2 y 3, insatisfactoria entre 3 y 4, y deficiente cuando ya tenemos mayor que 4, ¿verdad? Llegando hasta 5, que es lo máximo en la escala. Una vez que calculamos esto, nosotros podemos empezar a priorizar. Claro, podríamos mejorarlo introduciendo temas socioeconómicos, como vimos, o algunas variables ambientales.
pero los índices de condición estructural podríamos relacionarlos con el tipo de intervención recomendada. Por ejemplo, si yo tengo una condición satisfactoria, probablemente lo que necesite sea mantenimiento preventivo rutinario. Si es aceptable, probablemente tenga un mantenimiento correctivo. Si es insatisfactorio, podría tener un mantenimiento correctivo, o si encontramos algunos elementos muy críticos, alguna rehabilitación, y si es deficiente, pues probablemente vaya a tener que recurrir a la rehabilitación o la sustitución del puente. Para estos dos últimos siempre es muy importante tener estudios adicionales o solicitar estudios adicionales. Y aquí vemos una línea, ¿verdad? Esta línea naranja que nos lleva de nuevo a esa evaluación visual, porque eso es cíclico, ¿verdad? Nosotros deberíamos tener una rutina de cada cuánto debería estar haciendo esas evaluaciones visuales, incluso para ver si las intervenciones que se han hecho sobre la estructura están teniendo, ¿verdad?, el impacto requerido. Acá, volviendo con este ejemplo del puente, llegamos a calcular con base en las calificaciones el índice de condición estructural, ¿verdad? Al final tenemos una calificación de esa estructura de 3.55 en una escala de 1 a 5, si recuerdan, y me da una evaluación insatisfactoria. La intervención recomendada, de acuerdo a las calificaciones que nosotros vemos acá, que básicamente tenemos que trabajar mucho en lo que son las juntas de expansión, la losa, algunos puntos en la viga principal de concreto y los diafragmas. Es un mantenimiento correctivo. Para este mantenimiento se pueden generar contrataciones utilizando los indicadores como parámetro de cumplimiento. O sea, yo podría decir, bueno, tengo un contratista, este contratista se va a encargar de este puente y me tiene que mantener los indicadores en una condición aceptable, digamos. O sea, cada cierto tiempo que voy a evaluar, todos los elementos del puente tienen que mantenerse en esa condición aceptable. Entonces, esos indicadores son el parámetro de cumplimiento cuando se esté trabajando en el tema propiamente de mantenimiento. Aquí hay una delegación de la responsabilidad en el contratista, ¿verdad? Y hay un seguimiento importante por parte de los administradores de los puentes. Algo similar como se pretende hacer en la parte de pavimentos, controlando algunos indicadores de esos pavimentos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, con esta información podemos tener el plan de mantenimiento, donde tenemos la condición de los puentes, podemos tener un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, podemos costear esas intervenciones, ¿verdad? O las inversiones que yo tenga que hacer sobre los puentes, y el uso de los indicadores para dar seguimiento a esas intervenciones. Entonces, siempre me voy a mantener, este puente tiene que estar en este rango. Que las intervenciones, algunas podrían ser en este ejemplo, no, pero algunas podrían ser rehabilitación, ¿sí? Por eso va a ser muy importante todos esos estudios previos para el primer elemento, que es la puesta a punta del puente, ¿verdad? Que es normalmente la primera contratación. Aquí un ejemplo, ¿verdad? Esto es apenas algunas ideas de cómo podrían dársele seguimiento si nosotros utilizamos esos indicadores para el mantenimiento de puentes. Por ejemplo, la limpieza, ¿verdad? Tener una descripción de qué es la limpieza, cómo lo voy a evaluar, cuál es el indicador meta, o sea, N tiene que ser igual a satisfactorio en los puentes o tiene que ser igual a aceptable. Entonces aquí puedo ir generando esos parámetros que yo voy a controlar durante el proceso de inspección, ¿verdad? Y el contratista, pues mantener ese puente en cierto estado, cuidando esos indicadores que yo ya estoy definiendo. Esto podría ayudar muchísimo a lo que sería un mantenimiento mucho más eficiente de una red o un conjunto de puentes, que es uno de los temas a veces más complejos, ¿verdad? Hay actividades, principalmente lo que es la parte de mantenimiento rutinario, mantenimiento correctivo, que son actividades que se pueden definir previamente, que podemos costear previamente y
y que podemos darle seguimiento durante la vida útil de los puentes. Muchísimas gracias por su atención. Esto es un trabajo que hemos venido realizando en el Tecnológico de Costa Rica. Tenemos ya más de 10 años de estar trabajando en el tema de evaluación de puentes y nos mantenemos siempre mucho en la parte de investigación y quedamos atentos a cualquier consulta. Muchísimas gracias.